Sylvester Stallone, el tipo que como nadie quería contratarlo como actor, escribió su propia película y se convirtió en una estrella. Esa película fue Rocky y toda su saga ya fue resumida en este canal, así que si no la vieron se lo dejo acá arriba. Pero acá no les voy a hablar de Rocky, ni de Rambo, no. Acá les voy a hablar de sus peores películas. Por eso hoy, entre los resumos y demás, las 3 peores películas de Stallone. Antes de arrancar, dejen en los comentarios cuál es su película menos favorita del amigo Stallone. Y ya que están por esa zona, métanle una me gusta al video y una suscribida al canal. Empiezo. En el puesto 3, Stallone interpreta a Kit Latura, un rescatista retirado que trabaja de taxista, pero el destino lo pondrá frente a una catástrofe sin precedentes. Pánico en el túnel. La película empieza presentándonos a un montón de personajitos, como este tipo que es un policía enamorado, esta mina que es una dramaturga fracasada, estos viejos que tienen un hijo muerto pero un perro vivo, un grupo de malvados convictos que están yendo a la cárcel, una familia que parece que el padre los abandonó pero ahora volvió, y el gran Viggo Mortensen como el vendedor de zapatos soberbio. ¿Y qué tienen en común todos estos personajes? Que justo, todos ellos pasaban por un túnel cuando por una sucesión de eventos desafortunados hace que el túnel se desmorone a la mismísima mierda misma. Nuestros protagonistas quedan atrapados ahí dentro esperando la muerte. Pero tranca palanca amigos porque llega la salvación. Sí, Latura, que después de dar unas indicaciones, de apagar un tipo que se prendía fuego, de dar más indicaciones, de sacar un viejo de abajo de una piedra y de hacer un torniquete, se ofrece como voluntario para rescatar a los sobrevivientes. Pero el malvado y frío senador no quiere y prefiere que los sobrevivientes mueran. Pero como Latura tiene un corazón de oro, se mete igual a rescatarlos. Ahí, él y sus amigos deberán enfrentarse a unos aleatorios peligros, un cilindro que se le viene encima. Pam, param, pam, pam, param. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Las aspas de la ventilación que se van prendiendo de a poco. Pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Un cable de alto voltaje. Pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam, pam, y unas inofensivas ratas. Pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam, param, pam, param, pam, param. En el medio muere Viggo Mortensen, no sin antes aprender que está mal ser soberbio. También muere un convicto, no sin antes aprender que está mal ser malvado. Muere la señora del hijo muerto, no sin antes aprender que está mal vivir del recuerdo de un hijo muerto. Y los espectadores nos morimos del aburrimiento, no sin antes aprender lo que es la hipotermia. What? Hypothermia. Your body loses heat, shuts down. Feel like you're getting tired, but you're really getting dead. Is that about right? Pero seguramente la muerte más triste es la del policía enamorado, que muere aplastado por un auto, haciendo que Latura protagonice el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. Don't let it beat you! Come on, John! Breathe! In, out, in! Come on, John! Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Al final, los sobrevivientes logran salir del túnel sanos y salvos, y Latura hace un chiste muy gracioso. I think I'll ride with you. One condition. We gotta take the bridge. That's really funny, you guys! En este top podría estar la última de Rambo, que es bastante chota, pero ya la resumí en un video de las peores películas del 2019 que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Así que voy con una película que pasó sin pena ni gloria. En el puesto 2, Stallone interpreta a Ray Kick, un militar experto en explosiones, así que en esta película va a haber muchas e injustificadas explosiones. El especialista. Ray trabaja codo a codo con Jane Goode, matando militares con explosiones, hasta que un día Jane Goode mata a una nena y Ray se enoja mal, y lo mira con su cara de mataste a una nena de Stallone, y se pelean. A partir de ese día, Ray renuncia al ejército y se va a vivir con un gato a un rarísimo apartamento. Se convierte en medio en un hacker y entrena mostrando su trabajado e intravenoso cuerpo. Además sigue teniendo la moral muy alta, como bien vemos en esta escena donde unos malvados punks no le quieren dar el asiento del colectivo a una embarazada y Ray con su cara de estoy muy indignado de Stallone los caga a piñas. Fuck you. Hold it, please.
believe there's a vacancy. Y acá también la tenemos a Sharon Stone, que de chica vio como unos mafiosos mataron a su familia. Ahora de grande se volvió muy agresiva. Y lo contrata a Ray para buscar venganza, y él se queda con su cara de me acaban de contratar para buscar venganza de Stallone. Oportunamente, el malvado Jane Goode está trabajando con esos mafiosos, así que a Ray le viene al pelo. Ray mata a uno de los mafiosos con un explosivo de bolsillo. Mata a otro mafioso con un explosivo que puso en la máquina de estacionamiento. Y mata a otro mafioso con un explosivo adentro de una taza. La cagada es que justo antes que explotara la habitación, entra Sharon Stone y muere. Y Ray se queda con su cara de maté a Sharon Stone. Pero para mí no se murió nada, debe ser mentira. A mí también me pareció mentira. Y sí, es mentira. No se entiende cómo sobrevivió estando tan cerca de la explosión, pero sobrevivió. Sobrevivió y se lo garcha a Ray. La cosa medio que se complica cuando Jane Goode lo está por atrapar a Ray, pero él arma un explosivo con algunas cosas que tiene a mano y el explosivo es tan pero tan poderoso que destruye una habitación entera. A la pelota. La cosa termina con Ray y Jane Goode encontrándose en un galpón y Ray lo mata a Jane con una explosión cuando sería más fácil matarlo a tiros. En realidad la cosa termina con Ray matando al jefe de los mafiosos con un explosivo en un collar. En realidad la cosa termina con Ray y Sharon Stone yéndose a tener nuevas y desopilantes aventuras. En otro video que hice Stallone, que no sé si lo vieron, pero si no lo vieron lo dejo acá arriba, les dije que en algún momento les iba a contar por qué Stallone usa una peluca rubia. Pero les mentí, porque la película no es tan mala, así que no entra en este video. Así como tampoco es tan mala una película que está siempre primera en casi todos los top de películas malas de Stallone. Or my mom will shoot! Y además nos regaló esta bonita cara nueva de Stallone. He shot his mother. Pero la que sí es muy mala, y para mí es la peor de toda su filmografía, es esta adaptación de un cómic que se hizo en los 90. En el puesto 1, Stallone interpreta al juez Dredd, en la película que debe tener el récord de personajes dándose vuelta de forma épica. El juez Dredd. El futuro. La sociedad se fue a la mierda y hay un nuevo sistema de gobierno. Unos policías que además de policías son jueces y además si les caes medio mal te matan a sangre fría. Igual que la policía ahora. Y el policía más capo de todos es él. Waiting for backup. It's here. Que es el más capo porque es el más asesino. El que siempre dice frases épicas después de matar. Death. Court's adjourned. This room has been pacified. Happy motoring. Eres la enfermedad y yo la cura. Y acá también hay un villano, el malvado Rico, un ex juez que fue encarcelado por el mismísimo Dredd, pero que se escapa para buscar venganza con su amigo el robot. La cosa es que un día Dredd enloquece y mata a un periodista inocente. Y lo meten preso, y Dredd pone su cara de me metieron preso. Y después lo llevan a juicio, donde Dredd pone su cara de estoy en un juicio. Pero, su amiga Diane Lane cree que el asesinato del periodista es mentira. Y su otro amigo, el juez Mac von Sydow, también cree que es todo mentira. Y Mamá Cruz también cree que es todo mentira. A mí también me pareció mentira. Y todos tienen razón, porque lo de Dredd matando al periodista fueron puras patrañas. Patrañas. Fue un plan de Rico para incriminar a Dredd y derrumbar el sistema de jueces policías. Igual a todos les chupa un huevo y lo declaran culpable. So the evidence has been falsified. It's impossible. I never broke the law. I am the law. You gotta believe me. You have to believe me. Say it. Entonces lo mandan a la cárcel, pero en el camino es atacado por unos misteriosos personajes. La buena noticia es que Dredd los mata a todos. La mala noticia es que le matan a su amigo el juez.
Ya moribundo, el viejo le dice: Dredd, te voy a contar toda la verdad de tu vida, algo que te ocultamos todo este tiempo. Vos sos el resultado de un experimento que era para ser un policía perfecto, y Rico es tu hermano, y también es un experimento, pero salió como la mismísima mierda misma. Y Dredd se queda con su cara de mi vida es una mentira. And the Golden Globe goes to Sylvester Stallone. Y se embarca en la aventura de vengarse. Y se venga tirando a Rico desde la Estatua de la Libertad y después se chapa a Diane Lane. To tell you the truth, I'm probably a much better kisser. Ay, me olvidé de decirles que también actúa el pelotudo del amigo de Adam Sandler. Qué tipo idiota. Y uno podría creer que la película termina con la gente aceptando que la policía, que además es juez y que además es verdugo, no es una buena idea. Pero no. Termina con todo igual. Ningún personaje aprendió nada. El que aprendió fui yo, que pude confeccionar mi top de peores y mejores películas de Stallone. ¿Coincide con el de ustedes? ¿Coincide? ¿Coincide o no coincide? Bueno, quién sabe. Si querés ver más películas de Stallone te dejo algunas por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.